Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram y TikTok, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Desde antiguos dispositivos electrónicos hasta las últimas innovaciones, hoy exploraremos el valor histórico y sentimental de conservar ciertos artefactos tecnológicos. Ya sea por la nostalgia o porque es negocio, hoy descubriremos por qué la tecnología de ayer y hoy es coleccionable. Hoy me acompaña Alex Medina de nuevo, periodista y participante del Cuarto Down Podcast. Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ya listos aquí para platicar acerca de tecnología, de todo lo que tiene que ver con este mundo que la verdad es súper interesante también. Ya hemos platicado anteriormente de otros temas que llaman mucho la atención, pero particularmente yo creo que la tecnología tiene pues un par de décadas que ha explotado de una forma brutal y hoy tenemos muchos ejemplos de cosas que pueden ser coleccionables. Así es, y empezamos con la definición de este coleccionismo, y es que el coleccionar tecnología consiste en adquirir y acumular dispositivos electrónicos, gadgets y otros artefactos tecnológicos con un interés personal o como una inversión. Los coleccionistas pueden elegir objetos basados en su valor histórico, su estética o su rareza. Esta práctica puede ser una forma de preservar la historia de la tecnología y celebrar su evolución a lo largo del tiempo. Pero para esto, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Esos dispositivos o aparatos eléctricos obsoletos deben seguir funcionando o no para ser coleccionables? ¿O simplemente por tener un objeto electrónico que fue testigo de la historia, su valor es importante aunque ya no funcione? ¿O tal vez más bien su valor radique y dependa de la época? Y más con los gadgets recientes, que la tecnología ahorita pues es técnicamente desechable. Pues es una pregunta muy interesante la verdad para este tema. Yo creo que los más puristas te podrían decir, y hasta cierto punto creo que tienen razón, que la realidad de las cosas es que mientras mejor funcione un dispositivo, más es coleccionable, ¿no? Yo creo que ahí es dependiendo la situación. Si lo que buscas es tener un dispositivo que sea para ti, que lo tengas como un ejemplo, pues de algún momento importante que tuviste, no sé, pienso en tu primer Nintendo, tu primer consola, videojuego, todo este tipo de cosas, yo creo que al final de cuentas, pues bueno, no te va a importar que tenga o no un funcionamiento. Tú dices, es algo que tiene un valor importante para mí particularmente y que al final de cuentas es tu propio sentido el que le da a ese gadget, digámoslo así, o a ese videojuego, o a esa consola, a esa computadora, a ese Walkman, diferentes cuestiones ahí. Yo creo que al final de cuentas eso es lo que le da un valor. Ahora, si el objetivo es realmente guardarlo con la intención quizás en algún momento venderlo o de ponerlo en el mercado dependiendo de los años que tenga ya de haberse lanzado o no sé, el uso que se le dio eventualmente, pues la realidad de las cosas es que sí tiene que funcionar. Es una pregunta difícil, pero yo creo que depende mucho de cada quien. Yo, por ejemplo, yo te podría decir que a lo mejor mi primer Super Nintendo fue algo muy importante para mí. Lo podría conservar incluso sin que funcionara. Puede ser un artículo que sea meramente para decorar tu casa o algo así, que lo tengas ahí nada más, o tu Walkman, ¿no? Pensando en algo similar, pero si funciona, pues que mejor, ¿no? La verdad es que eso es algo que también es muy importante que funcione. Y si no funciona, ¿cuándo crees que se considera chatarra electrónica? Porque varios dispositivos pues ya llegan a un grado de contaminar. Digo, en mi caso personal, a mí siempre me regañan porque yo sí uso los teléfonos y todo lo electrónico y hasta que ya no sirven, hasta que ya la pila está inflada y todo el mundo me regaña y me dice, tira eso, pero es que se genera una gran cantidad también de contaminación electrónica. Sí, la realidad de las cosas es que en los últimos años hemos visto un creciente desarrollo tecnológico, pero también al mismo tiempo, porque ha ido obviamente junto con pegado todo este tema, hemos visto también que se ha impulsado mucho el nacimiento de basura, o la generación más bien, no nacimiento, la generación de basura y desechos electrónicos. Hoy es muy común encontrar en la basura de cualquier persona del día a día, no tiene que ser algo especial, ya alguna cosa tecnológica que esté ahí tirada, desde un cable muy sencillo hasta algo más elaborado. Hemos visto pantallas en el camión de la basura o hemos visto también algunos dispositivos para reproducir CDs viejos y muchas otras cosas más, teclados, los propios celulares. Hay un problema severo con este punto del desecho de basura electrónica y yo creo que es algo que debe de preocuparnos a todos, porque la verdad es que sí está sucediendo, sí se necesita que exista mayor iniciativa por parte de las compañías para generar programas de economía circular, que es decir,
decir, que recuperen los dispositivos y que aprovechen todos aquellos elementos que son funcionales todavía, como pueden ser algunos circuitos o como pueden ser, no sé, algunos aparatos traen partes que tienen algún pedacito de oro o de plata o algún otro mineral o material que se puede reutilizar, y es muy importante que se genere esto porque sí es preocupante el tema de los desechos electrónicos y toda esta basura que se está generando, y que bueno, muchas veces se va al camión y terminan contaminando terriblemente los suelos, y eso es algo muy preocupante. Es que para mí eso es como un bache para coleccionar este tipo de cosas, porque ahora tenemos la famosa obsolencia tecnológica, que tu sistema operativo, tus aplicaciones siguen funcionando hasta determinado tiempo, y entonces eso te obliga a comprar un dispositivo nuevo, no importando si todavía el que tienes sirve. Y cómo coleccionas algo que primero no es nada barato y segundo que si lo vas a usar estás luchando en contra del tiempo para que deje de funcionar. Sí, es bien difícil. Hablábamos en el episodio 1 de, por ejemplo, coleccionando Mickey Mouse, pero dices, ok, eso a lo mejor es un peluchito y eso, y es más fácil adquirirlo, está a mi alcance de mi bolsillo, pero comprar un gadget, una televisión nueva, una computadora nueva no está tan sencillo como para que de un día al otro pues deseches solo porque ya no te sirvió, entre comillas, pero el aparato sigue bueno. Sí, yo diría que es súper difícil, incluso mucho de lo que se hace en este sentido, retomando este punto de la basura y todo lo que se está generando en este momento por el auge de los electrónicos y de los dispositivos. Algo que se está impulsando mucho es el reuso, ¿no? No nada más el reciclaje de algunos componentes, sino el reuso. El que el celular que para ti ya no es funcional, que para ti ya no es, pues digamos, ya no tiene las necesidades que requieres o las facultades para tu día a día necesitas, pues lo puede utilizar alguien que para él sí es importante. No sé, pienso que a lo mejor yo tengo, puede ser por decir una marca, un iPhone que es el 8, que funciona muy bien, pero ya para mí ya no es algo que me sea práctico, ¿no? Necesito quizás el 10 o necesito el 12 o el 14, qué sé yo, en ese sentido. Quizás para alguien más ese 8, para una persona que no tenga esa necesidad de conexión tan severa como podría tenerlo yo, sí puede ser funcional. Entonces, también se está tratando mucho de hacer esto, de lograr que otras personas reutilicen los dispositivos, y hay muchas compañías que lo están intentando. Las empresas que todos conocemos de telefonía celular, que al menos están en México, las tres grandes que están ahí, desde la que es la principal hasta las otras que lo siguen, tienen ya iniciativas para tratar de que el reuso sea algo importante, ¿no? Ellos están empezando a recibir teléfonos, recuperándolos y se están vendiendo, ¿no? Bajo este nuevo, bueno, no es nuevo, ¿no? Bajo este formato del refurbish, en el cual los ponen al 100% y te lo venden en un precio realmente económico para que sean accesibles para todas las personas. ¿Y ese refurbish o ese reciclado será coleccionable? Yo creo que ahí depende de cada quien. Yo creo que muchas personas que hoy están coleccionando están pudiendo tener acceso a dispositivos anteriores por esto. Vamos a poner un ejemplo. Tú eres un coleccionista de Apple, que es algo que se da mucho en este género, coleccionar Apple, el coleccionar Samsung, dependiendo de las marcas, que sea uno seguidor Nintendo, Xbox, PlayStation, Lenovo, HP, todas estas marcas que están presentes. Lo que se hace mucho es tener continuidad. Y me imagino que, por ejemplo, una persona que es fanática de coleccionar Apple y particularmente de iPhone, va a tratar de tener todos los dispositivos que han estado ligados a este serial que viene desde por ahí de los 2005, 2008. Entonces, pues yo creo que sí es funcional, ¿no? De pronto, si tú tuviste un iPhone 8 que no está en la mejor capacidad posible, le fallan algunas opciones, tiene botones que ya están a lo mejor pegados o cosas así, pues claramente si tú tienes la chance de comprar o adquirir un iPhone 8 que sea refurbished, pues sí puede aportar a tu colección. Yo creo que ahí sí tiene un valor importante. Puedes incluso mantener, diría yo, en esa caja en la que te lo entregan y a partir de eso conservarlo en el mejor estado posible, bien cuidadito, con su cable que te dan ya reparado, y bueno, tienes una pieza que puede ser importante hacia el futuro funcionando. Y siguiendo con este punto, les vamos a platicar qué se puede coleccionar de este nicho. Tenemos las computadoras antiguas, dispositivos de videojuegos, teléfonos móviles, cámaras, artefactos de video como videocaseteras y sus derivados como los VHS o los cassettes beta, televisiones y radios, entre muchas otras cosas. Una de las razones por las que creo que este coleccionismo va en auge de popularidad es porque la tecnología ha evolucionado tan rápido a lo largo de los años que significa que hay una gran variedad de objetos antiguos y raros para coleccionar. Además, la tecnología también ha sido una parte muy importante de nuestra cultura y nuestra historia, lo que la convierte en un tema bastante interesante para poder armar una colección. ¿Cuál crees que
sea el perfil de las personas que coleccionan esto. Así como nosotros coleccionamos juguetes por la nostalgia, a ti porque te gustan los deportes, acá, ¿cuál crees que sea el motor para adentrarse al coleccionismo tecnológico? Yo creo que es el fanatismo de determinadas cosas, ¿no? En este sentido. El coleccionismo tecnológico particularmente es extremadamente amplio. Pensamos en videojuegos, como tú lo decías ahorita, pero pensamos también en smartphones o en celulares, como anteriormente se les llamaba, en cámaras, en videocaseteras para la gente que le gusta el video, en televisiones antiguas, radios. Yo creo que es extremadamente amplio y fluctúa mucho en lo que quiera cada quien. Por ejemplo, conozco personas particularmente que se han dedicado a coleccionar consolas de videojuegos y que tienen todas las consolas que han salido de Nintendo funcionando desde el primer Nintendo que salió y desde mucho antes con algunas otras opciones ligadas a Atari y otras cosas. Pero hablando particularmente de Nintendo, tienen que el Nintendo, que el Super Nintendo, que el Nintendo 64, que el GameCube, que el Wii, todos los que han salido en ese sentido, añadiéndole las variantes portátiles, ¿no? El Game Boy, el Virtual Boy, que es uno de los más coleccionables, según tengo entendido, más importantes para los coleccionistas de videojuegos en mucho, porque es un videojuego que se vendió poco y fue un suceso bien interesante porque se tenía que jugar no a colores, sino nada más con líneas rojas, algo rarísimo, pero que fue algo que marcó en su momento. Depende mucho de qué es lo que te guste, ¿no? Las personas que están muy ligadas a los videojuegos hacen esto. Las mismas variables existen con las personas que son fanáticas de Xbox, que son fanáticas de PlayStation o de otras consolas, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió en aquel momento, por ahí de los 2000, el famoso Dreamcast, que era un intento por ahí por sacar algo distinto a las marcas principales. Y bueno, resultó ser un fracaso para algunos y para otros algo interesante, pero las personas que hoy lo tienen seguramente hay por ahí un tesoro interesante. Pienso también mucho en los coleccionistas de cámaras, personas que están muy ligadas al sector de la fotografía, pues tienen colecciones enormes de cámaras. Yo, por ejemplo, un editor de fotografía con el que trabajé hace unos años, pues yo me acuerdo que tenía todo tipo de cámaras para todo tipo de formatos, no solamente nuevas. Obviamente tenía su cámara digital profesional con la que trabajaba, Nikon en ese momento, pero también tenía una Nikon de por ahí del 2006 y muchas reflex que en su momento fueron muy interesantes. A la par de que también tenía muchos lentes diferentes que podían no solo servir, sino que ya eran piezas, digamos, como para coleccionar, pues que se lanzaron en los 90s o en los 80s o incluso antes y que hoy son verdaderos trofeos para los que se dedican a la fotografía. Entonces va dependiendo de lo que le gusta a cada quien. Si hablamos per se solamente de tecnología, quizás lo que pudiera ser es también el tema de las computadoras. Los coleccionistas seguramente de Apple tienen algunas de las piezas más icónicas que se han lanzado en muchísimo tiempo, desde aquellas computadoras que eran prácticamente la manzanita hasta aquellas otras que fueron ya las primeras planas o estas que fueron cajas completas. Hay todo tipo de colecciones en ese sentido y quisiera terminar nada más diciendo lo que ha sucedido con las televisiones. También hay una tradición enorme alrededor de la televisión y seguramente a todos nos tocó llegar a casa de nuestros abuelitos, o bueno, quizás los más jóvenes vivieron una situación muy diferente, pero prácticamente yo creo que a ti y a mí nos tocó llegar a casa de nuestros abuelitos y ver todavía por ahí alguna televisión de bulbos, que era algo que marcaba en ese momento, por ahí de los 70s, 80s, principios de los 90, y que hoy también son piezas de coleccionismo bien interesantes. No nada más mesitas para poner cosas en casa de los abuelitos, sino piezas verdaderamente llamativas para coleccionistas de este nicho. Y ahora que nombras a los más jóvenes, es que es complicado porque, bueno, nosotros somos niños de los 80s y los 90s y siento que nosotros fuimos testigos de cómo sí hubo un salto tecnológico muy grande. Y alguna vez lo comentaba en otro capítulo que los cambios tecnológicos son muy sutiles ahora, pero ahí están. Pero nosotros sí fuimos testigos casi de un salto gigantesco. Entonces la pregunta aquí es, los niños de hoy en día que no conocen cómo marcar un teléfono antiguo, ni siquiera hablemos de que conozcan una televisión de bulbos, ¿tú crees que más adelante a ellos les llame la atención coleccionar esto? ¿O simplemente es un tipo de coleccionismo pues ya para nosotros que sí hemos sido testigos de la evolución de la historia tecnológica? Es que particularmente para nosotros que fuimos testigos del avance de todo este proceso, de esta transición, lo que sucede es que nos tocó ver cómo pasamos de lo análogo a lo digital. Los millennials particularmente vivimos este momento. Creo que toda nuestra generación estuvo ligada desde los dispositivos viejitos, desde las televisiones todavía de bulbos, desde algunas cámaras reflex de fotografía. También nos tocó ver radios análogos. Nos tocó ver todavía, yo creo que a ti te tocó también el radio del carro muy viejito con la entrada del cassette. Nos tocó también ver quizás los primeros Walkmans. Nos tocó ver todo este proceso que transicionó durante estos años de vida. Yo diría que la transición se dio
quizás entre mediados de los 90s y principios de los 2000s, entre el 95 y el 2005 que fue, yo creo que cuando se dio este giro completo en el movimiento de lo análogo a lo digital. Por eso es que a ti y a mí nos daban clases de computación en la escuela, ¿no? Algo que a lo mejor a nuestros papás no les tocó, o las generaciones más cercanas en este sentido. Creo que nos tocó este privilegio y es algo padrísimo que pudimos conocer lo que había antes y lo que hay ahora. Respecto a las nuevas generaciones, yo lo que te diría es que seguramente habrá coleccionismo también y será muy diferente a lo que nos tocó vivir a nosotros. Habrá algunas cosas muy modernas. Por ejemplo, yo quiero pensar que a quien le gusta Apple pues va a coleccionar todo lo nuevo y está todo dentro de esta nueva era digital. A quien le gusta coleccionar cámaras fotográficas también se subirá a este tren con todo lo digital. Me imagino que todos estos chavos también, ahora existirá quizás la posibilidad de tener quizás hasta coleccionismo de aplicaciones, no sé. Pienso que se hacen cosas nuevas que no nos ha tocado ver y que están ahí, que pueden aparecer en cualquier momento y que también marcarán el coleccionismo tecnológico. Creo también que depende mucho de si te lo inculcan o no, específicamente este tipo de coleccionismo. Hay una actriz que se llama Hilary Burton, que es esposa de Jeffrey Dean Morgan, que salía en The Walking Dead, y su hijo tiene como que tendrá que unos 13 años. Ellos dos son actores y su hijo tiene una banda, pero está muy clavado como en toda esta tecnología retro. O sea, de Navidad el chavito les pide iPods, les pide Walkmans, graba las canciones en cintas de cassettes, no de DVDs ni de CDs, y no hablemos ni siquiera de MP3, pero ellos viven como en ese ambiente pues muy nostálgico. Hablando de nuestro contexto social, México, pues es difícil que los chavitos o los papás les inculquen ese tipo de cosas a los niños de ahora. Es un coleccionismo caro, pero también otra forma que ahorita justo estaba pensando en este momento que comentabas lo de los hijos de Dean Morgan, creo que hay algo que no estamos considerando, que también las compañías de pronto sacan algunas colecciones retro que se vuelven muy funcionales para este tipo de chavos, de jóvenes que no les tocó ver. Digo chavos y me da risa porque es algo que me genera ahí algo interesante, pero bueno, la realidad de las cosas es que hay jóvenes que no les tocó ver todo este proceso y de pronto vamos a decir que al rato saca Apple un iPod de colección, como de pronto sacó Nintendo la versión pequeña de su Super Nintendo y de su Nintendo, como hizo Polaroid, por ejemplo, con la camarita de fotografías instantáneas. Este tipo de artículos que están ligados muchísimo a la nostalgia, pero que no solo sirven para que aquellas personas que vivimos ese momento las adquiramos, sino también para que quienes no lo vivieron puedan tener un contacto. Yo recuerdo a muchos sobrinos, por ejemplo, los hijos de un primo que básicamente se enamoraron de la camarita Polaroid que te da las fotografías al instante y ellos no lo vivieron en su momento. Ellos no les tocó ese boom de cuando te fotografiaban y salía directamente por enfrente la fotografía y que le tenías que soplar básicamente con la mano para que se pudiera ver y todo eso, y ahora ellos lo viven de una forma distinta. Ellos quizás transicionan a la inversa de nosotros. Nosotros nos tocó pasar de una manera muy fuerte y continua de lo análogo a lo digital, y ellos lo que sucede es que tienen momentos de análogos. Entonces eso es lo que pasa con este tipo de dispositivos que van saliendo también. Voy a decir algo polémico y no sé, bueno, es muy mi opinión. Este coleccionismo específicamente ahorita se trata más de coleccionar marcas que un objeto tecnológico en sí. Realmente no creo que sea polémico. Es por moda, pero pues a las marcas les funciona. Claro, y no es para nada polémico, es una realidad y es algo que quizás no lo habíamos mencionado, pero en lo que te decía, los fanáticos de Apple van a coleccionar Apple, los fanáticos de Samsung van a coleccionar Samsung, los fanáticos de Nintendo van a coleccionar Nintendo, los de Xbox, los de PlayStation. Entonces es mucho por ese camino, porque al final de cuentas también se puede ramificar de una forma enorme, porque a lo mejor me vas a decir, yo soy coleccionista de videojuegos, que después probablemente tengamos un capítulo más ligado a esto, también puede ser interesante, pero yo soy coleccionista de videojuegos y algo que puede ser muy agotador es tratar de conseguir todo tipo de consolas. No, claramente soy de videojuegos, pero soy más fanático de Nintendo y quiero todas las consolas de Nintendo en la línea en que fueron saliendo. Por lo mismo que decíamos que es muy caro, yo creo que te tienes que segmentar y tienes que decidir cuál es tu nicho por el cual vas. Sí, como la mayoría de los coleccionismos, o si usted quiere empezar a coleccionar este tipo de cosas, yo sinceramente lo haría empezando por lo más antiguo. No gastaría ahorita mi dinero en lo que hay actualmente porque es que no te alcanza. Ajá. Sale diario algo más caro. Sí, claro. Hay pantallas de hasta 100,000 pesos y no. Y justo pienso que no es solo acerca de tener objetos antiguos y raros. También se trata de conocer y entender la historia y el impacto de esos objetos en la sociedad y en la tecnología. Y aunque no lo crean, así como nosotros
fans geeks tenemos la Comic Con, los coleccionistas de tecnología a menudo se involucran en grupos de discusión y eventos donde comparten información e ideas acerca de los objetos que coleccionan o que pronto revolucionarán el mundo. Aquí Alex ha tenido la oportunidad de ir al CES, que es un evento grandísimo de tecnología. A ver, cuéntanos un poco para ampliar este punto. Tú que ya fuiste, ¿hay coleccionistas, hay inversionistas? Cuéntanos, ¿es un buen evento para ir a coleccionar tecnología? Claro, totalmente. Yo creo que el CES es un monstruo. Yo nunca había visto un evento tan grande como lo que es el CES. No había visto nada similar en cuanto a una convención, porque estamos muy acostumbrados a ver, por decir algo, una convención en un par de salas del World Trade Center de la Ciudad de México o en algunos pabellones del Hipódromo de las Américas, pero nada tiene que ver, nada está comparado con el CES, porque al final de cuentas lo que es el CES es que es una feria que involucra a toda una ciudad, como es la ciudad de Las Vegas. Quizás no para la ciudad, pero sí la esencia de lo que es Las Vegas, que es el Strip. Lo que pasa es que más allá de lo que ves en los pabellones de exposición del CES, del centro de convenciones, que es enorme realmente, lo que pasa es que ves también muchos eventos adentro de los hoteles y todo el Strip se llena. Entonces, para una persona que es fanática de la tecnología, pues es como estar en el lugar de ensueño, ¿no? De pronto hay espacios muy ligados a algunas temáticas muy novedosas, llámese inteligencia artificial y otras cosas más, pero hay otras ligadas a nostalgia, pero hay otras también ligadas a computadoras, hay otras a fotografía, hay otras que están en videojuegos. Hay un mundo de posibilidades en el CES de Las Vegas y es padrísimo estar ahí porque puedes ver todo, desde lo más caro que te puedas imaginar, la pantalla que va a costar probablemente 550 mil pesos en México, por ejemplo, y que va a lanzar LG en un año, hasta el auto que tiene capacidades anfibias y que puede volar o que tiene una hélice como helicóptero, hasta de pronto una pequeña consolita que está lanzando una compañía y que te cuesta $10 y en ese puedes jugar algo parecido al Pac-Man. Entonces es una feria bien interesante. ¿Y todo eso está a la venta ahí o te tienes que esperar hasta que salga? Algunas cosas las puedes comprar, otras tienes pues la posibilidad de acceder a ellas vía su página de internet, pero pues bueno, es ese punto de contacto. No es como que llegues y lo compres ahí, pero sí te dicen cómo, o algunas cosas están simplemente en el periodo de prueba, ¿no? Están en ese proceso y tú llegas y te pruebas. Por ejemplo, unos tenis que tienen la capacidad de mostrarte cuántos pasos haces en el día, pero de determinada manera. Entonces es súper interesante. ¿Y ese CES se hace cada año o cada cuánto se hace? El CES particularmente se hace cada año en la ciudad de Las Vegas, por ahí de los meses de enero, por ahí entre el 5 y el 15 más o menos son las fechas en que se hace. Tuvo obviamente un par de años en que no se realizó por el tema de la pandemia, pero hoy está ya otra vez en su máximo esplendor. Por si a usted le interesa ver los avances tecnológicos, creo que es una muy buena opción para ir si puede o pues para estar al pendiente por sus redes. Y como ya es costumbre en el podcast, les tenemos una pequeña lista con un par de los coleccionables más valiosos de este nicho tecnológico para que también se vaya dando una idea de si tiene que conservar en muy buen estado, sobre todo los aparatos que sirven con pilas o con otro tipo de dispositivos. Y empezamos con la marca más famosa, yo creo que en tecnología, que es una Apple One, que fue uno de los primeros ordenadores personales fabricados en 1976, que pueden alcanzar precios de hasta $500,000. Según el portal MacRumors, una computadora Apple One original y funcional estuvo en subasta en eBay el año pasado. Se le conoce como Apple One o Apple I Schlumberger II y se restauró para que funcionara correctamente. Jimmy Grewal, de la colección AAPL, dueño de la computadora, esperaba que se vendiera por alrededor de $485,000 debido a su condición y componentes originales, pero el plus de este ítem es que está firmado por el cofundador de Apple, Steve Wozniak. Los comentarios acerca de esta subasta fueron que para qué comprar una computadora obsoleta, pero aquí sí cumple todos los aspectos coleccionistas. Mucha gente decía, no, yo no la compraría porque ni sirve o tiene componentes que ya se los reformaron y así no vale. ¿Tú qué piensas? No, que está increíble. La verdad es que es una computadora que fue un ícono en su momento y digámoslo así, es un parteaguas, ¿no? En la manera en que vemos la tecnología. Entonces yo claramente te diría que sí la compraría si tuviera ese dinero. Es una muy buena lana, pero sí, representa un antes y un después prácticamente no solo para una compañía, sino para toda la tecnología que utilizamos en el mundo. Yo la verdad sí la compraría. Está bien fea porque es de esas computadoras pues grandotas, tiene un teclado verde y tiene como todo por separado, pero aquí el valor, aparte de que tienes el objeto en vivo, no está oxidado, no está maltratado, es que tiene la firma de Steve Wozniak. Sí, Steve Wozniak fue uno de los personajes que revolucionó la tecnología del mundo. Afortunadamente lo hemos podido tener en México varias veces en tiempos recientes y bueno,
todos recordaremos ese enfrentamiento que tuvo con el icónico fundador de Apple también, bueno, cofundador Steve Jobs, que con la figura y la cara de Apple durante varios años y era este personaje que salía en el teatro de Los Ángeles a presentar cualquier tipo de innovación y volvía loco al mundo. Pero bueno, Steve Wozniak fue alguien bien interesante y que, claro, tener su firma en esta computadora en particular debe ser algo increíble. Digo, no sé si existe alguna con la de Steve Jobs, probablemente ande uno por ahí en el mercado, pero tendrá otro precio. En el punto número 2 tenemos una Commodore 64, que es una computadora personal popular en los años 80 y puede valer hasta $10,000 en su estado original y sellado. En eBay se han llegado a vender entre $50 y $300 dependiendo de su condición, si la computadora está en la caja original, si ha tenido modificaciones en las tarjetas de SD o si ha tenido un reemplazo en su teclado o en sus chips, y también depende mucho el costo de si trae accesorios o los juegos. ¿Tú te acuerdas de esa computadora? Pues esa no nos tocó a nosotros, yo creo que le tocó a una generación previa todavía, pero yo lo que creo es que esta computadora particularmente, si no me equivoco, no tenía pantalla, entonces más bien era una plataforma como para guardar información, algo así. Es como nada más el teclado y tú ya la conectabas pues a un monitor externo, en los primeros monitores externos, y también es una cosota, es un tecladote negro y tiene como la estructura gris, pero es bastante cotizada. Mira, esta realmente, como te decía, no nos tocó, pero sí es un fenómeno, la verdad. En el siguiente está mi favorito, que es el Walkman TPS L2 de Sony, que es el primer reproductor de música portátil que fue lanzado en 1979, que puede costar hasta $10,000 en buen estado y en su empaque original. Fue el cambio del disco a los cassettes, lo que nos llevaría después al Discman para terminar en el iPod y después a tener música en nuestros teléfonos. Para que se hagan una idea, es como el Walkman que tenía Star-Lord en Guardianes de la Galaxia, y actualmente en eBay, uno así restaurado, lo pueden encontrar más o menos en 12,220 pesos mexicanos, y eso que está ahí medio raspado el asunto. Medio. Para que veas, sí nos tocó quizás, no sé, si en una primera fase y otra, yo recuerdo más el Discman todavía, que se nos tocó todavía más fuerte, pero claramente el Walkman sí fue algo que sí vivimos, ahí sí escuchamos alguna vez música, era una cajita básicamente donde metías el cassette, traías tus audífonos clásicos de estos de diadema, no de esponjita, no de hilo normalmente como son los que se usan ahora. ¿Sabes qué? Me acuerdo de la esponjita naranja, como muy clásica como de esos tiempos, o fosforescente, no, naranja, amarilla, dependiendo del caso, pero sí, era el Walkman más clásico que podía existir. Ahí andabas con tu cassette, luego, no sé si te acuerdas, pero lo girabas para regresarlo con la pluma. Bueno, súper interesante eso, lo que se vivía en esos tiempos, pero era lo que había. Gracias a ese invento ahora tenemos técnicamente música en los celulares. Digo, yo la verdad no soy muy fan de traer todo en un solo aparato. De hecho, si alguien me quiere vender un iPod, ando en busca de iPod porque yo prefiero tener como todo por separado. Pero pues realmente sí fue el parteaguas, porque antes de eso pues eran los discos grandotes en vinil, y cómo pues demonios ibas a escuchar un vinil portátil. Completamente era imposible, algo muy diferente. El acceso a los cassettes también era bien sencillo, era muy sencillo, no eran tan caros, creo yo, aunque fueran originales, pero bueno, luego dio el salto al CD y fue diferente. Y en el último punto tenemos a los televisores Philco Predicta, que tampoco nos tocaron, que debutaron en 1958 con un diseño futurista sacado como de los supersónicos, que prometía ser el televisor del mañana. En buenas condiciones y dependiendo del modelo, una Predicta puede venderse por más de $3,500. Y sí, es tal cual una televisión como inflada, como de Star Trek. Tenía una base en donde supongo abajo era la bocina de la tele, y colores como, pues sí, de los años 50, ese verde como pistache que se usó mucho en esa época, y fue la revolución porque fue cuando empezó la televisión en blanco y negro y gradualmente tuvimos la televisión a color, gracias a un mexicano de hecho, Guillermo González Camarena, si no me equivoco. Exactamente, y pues todas las familias querían esto. Es que el diseño está muy futurista, entonces como que en esa época ya creían que en el 2023 íbamos a tener autos voladores y robotinas, y este diseño creo que es la imagen viva de lo que pensaban que iba a ser el futuro. Ese creo que eso era lo que se buscaba en ese tiempo, este tipo de diseños extremadamente futuristas. Lo recuerdo muy bien en este juego de Disney que era donde ibas viendo el progreso de la tecnología y de la sociedad, ¿no? Que realmente vas girando y así vas viendo cómo va cambiando la cosa. Ahí creo que recuerdo el carrusel del progreso. Ándale, ahí recuerdo haberlo visto, creo yo. Y bueno, si no es precisamente ese, es justamente lo que tú dices, ¿no? Este diseño ultra futurista en un
momento en el cual estábamos en un contexto, digamos estábamos porque estaba el mundo en un contexto en el cual se estaba buscando llegar a la luna, se estaba buscando tener nuevos tipos de dispositivos, todavía no existía el microchip, que yo creo que el microchip, no hemos hablado de eso, pero es el paso hacia la era digital porque permitió que en un cuadrito de información se pudiera tener todo tipo de datos y eso cambia las cosas, pero particularmente este momento simboliza lo que en ese momento en el cual queríamos llegar a la luna y tener algunas otras cosas en cuanto a innovación tecnológica, y es bien interesante también ver que este tipo de televisiones están presentes en esta lista. Y pusimos estos ejemplos para darnos idea de lo que a lo mejor mañana puede valer mucho. Por ejemplo, ahorita pusimos una televisión, pero ¿qué tal si en algún momento ya no vamos a tener televisiones tal cual, sino vamos a tener hologramas así tipo Minority Report o el Mandalorian o Star Wars, y los dispositivos que contengan esa tecnología serán los coleccionables del mañana? O a lo mejor en vez de Walkman, en vez de iPods, en vez de celulares, igual tipo Black Mirror, vamos a tener chips insertados con música, no lo sé. Y siguiendo con esto, hay varias maneras de coleccionar tecnología. La primera sería adquirir nuevos dispositivos y gadgets en el momento de su lanzamiento, que dependiendo del marketing suelen agotarse. Ahí tenemos el ejemplo de Apple y lo que hace con sus iPhones. La segunda sería comprar dispositivos usados o antiguos en tiendas especializadas o en línea. Y la tercera sería participar en ferias o subastas tecnológicas que, aunque no lo crean, existen en todo el mundo para conseguir piezas raras o únicas. En la mayoría de los países hay negocios de reciclaje electrónico donde de repente suelen encontrarse joyas escondidas para este tipo de coleccionismo. Es importante tener en cuenta que algunos dispositivos antiguos pueden requerir un mantenimiento especializado y puede que no estén disponibles sus repuestos o accesorios, por lo que es importante investigar antes de realizar cualquier adquisición. Pero creo que esto también hace que sea interesante coleccionarlos, porque imagínate tener el último cable para cierto dispositivo o obtener algún electrónico obsoleto en perfecto estado. Aunque tú y yo no nos dedicamos a este tipo de coleccionismo, ¿tienes algún electrónico obsoleto que aún funcione o uses? Obsoleto, a ver, es una buena pregunta eso. Pues mira, tengo todavía por ahí alguna televisión que no es pues de estas de pantalla, digámoslo así, son de caja, que sí funciona. Estas que pues bueno, antes de que se diera este proceso de cambio de televisiones, eran las que reinaban, ¿no? Las de caja, las cuadradotas, esas enormes que costaba trabajo incluso cargarlas. Ese tipo de televisiones, sí, por aquí hay una todavía, sí la hemos prendido en algún momento de la vida. ¿Qué otro pudiera ser? Estoy tratando de pensar. Pues tengo todavía un iPod como de por ahí del 2008, 2009 que funciona y ya. Es difícil, la verdad es difícil. No sé si tú tengas alguna. Yo tengo un iPod que me rehúso a tirar, todavía sirve, y mi papá también guarda mucha tecnología vieja y sí sirve. Tenemos VHS, tenemos videocaseteras beta, tenemos cámaras de video de esas grandotas familiares. Uh-huh. Y justamente mi papá me platicaba hoy que tiene un Walkman, no carísimo como el de Star-Lord, pero sí de repente todavía escucha él sus cassettes ahí. Y también tenemos un reproductor de vinil, pero no de los nuevos, sino de los viejitos de su época. Ok. Y está bonito, está padre tener eso, pero es que sí funcionan. O sea, yo creo que sí es muy diferente cuando tienes tecnología que ya ni siquiera puedes usar, al menos que te dedicas a este tipo de coleccionismo, a cosas que a lo mejor sí son viejas, pero todavía siguen funcionando. Sí, completamente de acuerdo. Creo que hay cosas que tienen muchísimo valor en ese sentido. ¿Qué otra cosa puede ser? No sé, incluso entran los relojes clásicos Casio, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones aquí. Uh-huh. También son cosas que por ahí debo de tener algún relojito de ese tipo. No de manecillas porque eso se mantiene todavía, pero que sean realmente de aquellos digitales así, con sus botoncitos de lado, todavía muy cuadraditos tradicionales, como de los muy noventeros. Todavía debe haber alguno por aquí. Pues es que hasta en los juguetes, cuando los primeros juguetes que usaban pilas o que antes eran de cuerda o de fricción, a nosotros ya nos tocaron también el salto a tener los primeros juegos de mesa electrónicos. Sí. Y todavía sirven, o sea, yo tengo juegos de mesa, por ejemplo, el Pocas Pulgas, todavía sirve, pero sí hace como mucho ruido, precisamente porque es un motor ya antiguo. Supongo que el juego de mesa actual ya no hace ruido, y ahí también puedes ver el avance tecnológico que está pues en todos lados. Y hace ratito platicábamos un poquito de esto. ¿Tú qué crees que se vaya a coleccionar de esto en un futuro? ¿Llegaremos a tener dispositivos ya no tan tangibles como en Minority Report, Black Mirror o Star Wars, donde las pantallas técnicamente serán proyecciones touch, o como estos perros robot de un episodio de Black Mirror que ya existen, o justamente hablando de esa serie, esta idea de tener chips en nuestro ser que abstraen la conciencia para dejar el cuerpo humano y vivir eternamente? ¿Llegaremos a ese punto? Yo creo que sí habrá cosas
que coleccionar. Es algo chistoso, pero aquel clip donde el abuelo Simpson le dice y te va a pasar a ti, eso probablemente también le pase a las generaciones futuras, ¿no? Sí. Esas que ahorita tienen todo lo novedoso o que les tocó ser nativos digitales en ese sentido. Yo creo que también llegará un momento en el cual todo lo que hoy están acostumbrados a usar, los smartphones, que son básicamente hoy la ley para ellos, o los iPads, las tablets, en este grupo, yo creo que les tocará también vivir momentos en los cuales ya lo que ellos consideraban nuevo pase a ser obsoleto e incluso se salte a una nueva fase de este acercamiento digital, que el que nació nativo digital, todos estos que nacieron después de los 2000 y que ya pues viven muy natural todo lo que tiene que ver con las pantallas y todo esto, pues que también sufran por cosas nuevas. Quizás toque sufran, ¿no? Porque ese es un término difícil, pero que les toque batallar con cosas distintas a lo que ellos tuvieron. Creo que a nosotros no nos va a tocar volver a ver un cambio tan radical en cuanto a tecnología. A pesar de que avanza muy rápido, pienso que falta mucho para tener chips insertados que realmente funcionen, o que nos toque ver un salto a tener cosas como de las que se hablan en Ready Player One o en la serie de Black Mirror. Pero está interesante el tema, porque creo que mientras más avance el tiempo, menos cosas tangibles va a haber para coleccionar en ese aspecto. Sí, completamente de acuerdo. Y creo que estamos en momentos en los cuales la innovación camina a pasos agigantados cada año, ¿no? Y yo creo que puede ser más pronto que tarde que suceda esto, ¿eh? No lo perdamos de vista en ningún momento. Hace un año platicábamos de una cosa, hoy platicamos de otra, y seguramente el año que viene platicaremos de una más, y es obsoleto. Y lo vemos con las redes sociales, tan simple como eso. De cuando estábamos en pandemia, Clubhouse era una súper alternativa y todo el mundo quería entrar a escuchar salas de audio, y acabó la pandemia y se murió eso, y después salió otra red social y se muere también después de 2-3 meses. La innovación no se detiene. No, y más si ahí vienen los marcianos. Vamos a ver qué nos traen. Sí, próximamente, supongo que para episodios de Halloween hablaremos de coleccionismo de ovnis. Y bueno, en nuestra sección de Coleccionando Datos, te cuento que en 2016 un programa de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI llamado GPT-2 fue capaz de generar texto coherente y convincente en una amplia variedad de temas, desde noticias hasta poesía. Últimamente se habla mucho de estas apps inteligentes. Ahí tenemos ChatGPT, que es un modelo de lenguaje desarrollado también por OpenAI, basado en el Transformer, una arquitectura de redes neuronales diseñada para procesar texto. ChatGPT ha sido entrenado en una gran cantidad de textos de internet y es capaz de generar respuestas coherentes a preguntas complejas sobre una amplia gama de temas. También es utilizado en muchas aplicaciones como asistentes virtuales, sistemas de chatbots y más. Sin embargo, también hay preocupaciones éticas y de seguridad en torno a estas inteligencias artificiales, lo que ha llevado a debates sobre cómo deben de ser reguladas. Si este es el comienzo del futuro basado en estas inteligencias, ¿el coleccionismo tecnológico tendrá que adaptarse? Ya lo empezamos a ver con los NFTs, que de una u otra manera están chafeando, pero ¿tú coleccionarías cosas que no puedes tocar y que tienen que vivir en un ambiente digital? Llegando casi al punto de Ready Player One, donde ya la gente está metida todo el tiempo en un mundo que no puede tocar. Pues es muy posible, yo creo que hacia allá vamos hasta cierto punto, y sí mencionabas ahorita el caso, la comparativa con Ready Player One, que si no han tenido la oportunidad de leer ese libro o de ver la película, se los recomiendo ampliamente, y habla sobre esta transición que vamos a tener hacia el metaverso, digámoslo así, que es de lo que se habla mucho también en los últimos años. Yo creo que es muy probable que todo viva dentro de los tokens no fungibles, digámoslo así, y habrá la oportunidad de coleccionar de una manera muy diferente a lo que coleccionamos hoy, también puede ser, porque muy probablemente viviremos entre entornos reales y entornos virtuales, y habrá esta necesidad de coleccionar en medio de los dos mundos, o de tener experiencias en medio de los dos mundos. Entonces veo muy probable que esto suceda. Pero como que va a perder el chiste. Es que depende. Porque uno colecciona, limpia sus cajitas, cuida sus colecciones, y digitalmente pues realmente no va a tener mucha relevancia si no es como un objeto muy deseado o muy diferente a lo que puedes encontrar pues en la vida real. Es que depende completamente, ¿no? Tú ahorita me estás diciendo de los NFTs, que son precisamente piezas que viven dentro de un entorno digital, pero ahorita la realidad de las cosas es que no estamos 100% inmersos en un entorno digital, más allá de que todo el tiempo lo tocamos con la palma de las manos. Pero qué tal que llega un tiempo en el cual pues sí nos transportamos de una u otra forma, ya sea con chips en la cabeza o con lentes de realidad virtual y otras cosas, a entornos completamente virtuales y que sean muy distintos a lo que es el mundo real que conozcamos. Ahí claramente vas a obtener la oportunidad de tocar ese tipo de items, de tokens que estarán presentes y para ti van a tener otro tipo de valor. Y bueno,
puede ser que lleguemos a estar mucho tiempo en entornos virtuales también. Pero qué miedo, la verdad, porque el futuro a veces es tan incierto en ese aspecto que en la misma película, ¿no? De Ready Player One, la moraleja es que también estar inmersos en esta realidad ficticia no le va a hacer bien a nadie. Sí, puede ser. La verdad es que es una premisa bien difícil. Hay quienes están completamente de acuerdo en los entornos virtuales y en todo lo que pueden ofrecer y en todo lo que pueden otorgarte en cuanto a beneficios, la posibilidad de estar, no sé, en otro país desde tu casa o en el campo desde tu casa, en la alberca desde tu casa. Y bueno, eso suena divertido, pero vamos a ver hasta dónde llega también. Eso es siempre un riesgo y habría esta chance de vivirlo para todos. Tampoco sé la respuesta porque puede que sea muy caro en un comienzo o que no camine de la manera en que estamos pensando que puede caminar. Entonces por eso les digo, iníciense viendo Ready Player One o leyendo el libro porque sí es posible que en algún momento de la vida toquemos algo similar. Sí, y tomando esta idea, yo creo que como conclusión va a ser muy interesante seguir imaginando cómo va a evolucionar esto de los coleccionables de tecnología en el futuro y qué dispositivos y artefactos serán considerados valiosos y raros. Repito, a la mayoría de nosotros no nos va a tocar verlos en su máximo esplendor, pero a las nuevas generaciones les viene un futuro a veces poco alentador, pero espero lleno de tecnología que haga de sus vidas algo más sencillo ante este mundo incierto. Sí, es una posibilidad claramente y va a seguir cambiando todo, ¿eh? No creemos que esto se va a detener en algún punto, no hay regreso, digámoslo así, no hay vuelta a lo análogo, a menos que sea por mera nostalgia. Sí, o por si viene el gran apagón, les invito a conocer esa teoría de conspiración en otros podcasts, pero para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, estamos como Legión Coleccionista Podcast, o escribirnos a legion.coleccionista@gmail.com, legión sin acento en el mail, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etcétera. A mí me pueden seguir en Twitter, estoy como @liamx7 y Alex, tus redes. Estamos en @cohetemedina y los invitamos a seguir _down si es que son fanáticos de fútbol americano. Por ahí estamos también publicando todo lo que tiene que ver con este hermoso deporte que también nos gusta mucho. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana. Ahí vienen los ovnis. Bye. Chao. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.